Un saludo muy cordial y afectuoso y muchas bendiciones para ustedes que escuchan la palabra de Dios. Y qué bueno que se animan a escuchar unos minutos la palabra de Dios porque eso es bueno para sus vidas. Eso es bueno para nuestras vidas, escuchar la palabra de Dios y no solo escucharla, buscar ponerla en práctica. Y una vez puesta en práctica, predicarla a otros porque otros necesitan saber también estas maravillosas verdades. Estamos trabajando en el segundo libro de la palabra de Dios, Éxodo, y estamos aprendiendo cosas maravillosas como el poder de Dios, la grandeza de Dios, cómo Dios provee, cómo Dios libera, cómo Dios va con su pueblo allí guiándolos en una columna de nube y en una columna de fuego. ¡Wow! ¡Qué tremendo! La protección de Dios como poderoso gigante delante de aquellos que le obedecen, que obedecen la palabra de Dios. Y seguimos trabajando en el libro de Éxodo y aquí ya les dio los 10 mandamientos y ahora ya como de los 10 mandamientos nacen las otras leyes y le está dando las otras leyes importantísimas para que el pueblo desarrolle, crezca, viva en sociedad, en una sociedad que alaba y glorifica el nombre del Señor y también bendice a su prójimo. Hoy en el tema 58 vamos a hablar de la justicia de Dios, que es igual a vida, responsabilidad y retribución. Y para entender este tema, vamos a leer Éxodo capítulo 21, versículo del 12 al 25. Así que póngale atención y quédese acá unos minutos. El que hiere a alguno, haciéndole así morir, él morirá. Mas el que no pretendía herirlo, sino que Dios lo puso en sus manos, entonces yo te señalaré lugar al cual ha de huir. Pero si alguno se ensoberbeciere contra su prójimo y lo matare con alevosía, de mi altar lo quitarás para que muera. El que hiriere a su padre o a su madre morirá. Asimismo, el que robare una persona y la vendiere, o si fuere hallada en sus manos, morirá. Igualmente, el que maldijere a su padre o a su madre, morirá. Además, si algunos riñeren y hiriere a su prójimo con piedra o con el puño, y éste no muriere, pero cayere en cama, si le levantare y anduviere fuera sobre su báculo, entonces será absuelto el que lo hirió, solamente le satisfará por lo que estuvo sin trabajar, y hará que le curen. Y si alguno hiriere a su siervo o a su sierva con palo y muriere bajo su mano, será castigado. Mas si sobreviviere por un día o dos, no será castigado, porque es de su propiedad. Si algunos riñeren e hirieren a mujer embarazada, y ésta abortare, pero sin haber muerte, serán penados conforme a lo que les impusiere el marido de la mujer y juzgaren los jueces. Mas si hubiere muerte, entonces pagarás vida por vida, ojo por ojo, diente por diente, mano por mano, pie por pie, quemadura por quemadura, herida por herida, golpe por golpe. ¿Qué le parece? Es la palabra de Dios. En este pasaje, Dios establece leyes relacionadas con la vida humana, los homicidios, las heridas físicas y la conocida expresión vida por vida, ojo por ojo, diente por diente. ¿Sí? Diente por diente. Hablemos del valor absoluto de la vida. ¿Sí? Leamos vuelta el versículo 13 y 14. El que hiriere a alguno, haciéndole así morir, él morirá. Mas el que no pretendía herirlo, sino que Dios le puso en sus manos, entonces yo te señalaré lugar al cual ha de huir. Pero si alguno se ensoberbeciere contra su prójimo y lo matare con alevosía, de mi altar lo quitarás para que muera. El que hiriere a alguno, haciéndole así morir, él morirá. Aquí se establece la pena capital para el homicidio intencional. Dios diferencia entre homicidio
intencional con premeditación digno de muerte. Homicidio involuntario, Dios proveía ciudades de refugio, como dice en Números capítulo 35, versículos del 9 al 15. Vamos a leer esto un poquito, ¿sí? De las ciudades de refugio. Habló Jehová a Moisés diciendo: habla a los hijos de Israel y diles: cuando hayáis pasado al otro lado del Jordán, a la tierra de Canaán, os señalaréis ciudades, ciudades de refugio tendréis, donde huya el homicida que hiriere a alguno de muerte sin intención. Y os serán aquellas ciudades para refugiarse del vengador, y no morirá el homicida hasta que entre en juicio delante de la congregación. De las ciudades, pues, que daréis, tendréis 6 ciudades de refugio. 3 ciudades daréis a este lado del Jordán, y 3 ciudades daréis en la tierra de Canaán, las cuales serán ciudades de refugio. Estas 6 ciudades serán de refugio para los hijos de Israel, y para el extranjero y el que morare entre ellos, para que huya allá cualquiera que hiriere de muerte a otro sin intención, donde el culpable podía escapar hasta un justo juicio. Esto subraya que la vida humana es sagrada, porque el hombre fue creado a imagen de Dios. Génesis 9:6 dice: el que derrame sangre de hombre, por el hombre su sangre será derramada, porque a imagen de Dios es hecho el hombre. Ahora, en autoridad y familia y respeto. Versículos 15 y 17 dice: el que hiere a su padre o su madre morirá. Asimismo, el que robare una persona y la vendiere, o si fuere hallada en sus manos, morirá. Igualmente, el que maldijere a su padre o a su madre morirá. Golpear o maldecir al padre o a la madre, pena de muerte. Secuestrar a alguien, pena de muerte. Dios protege la familia y la dignidad humana. Atentar contra los padres o contra la libertad de una persona es un crimen gravísimo. Y ya hablamos del 5.º mandamiento, ¿cierto? Honra a tu padre y a tu madre. Hablemos ahora de la responsabilidad por daños físicos, versículos 18 al 21. Vamos a leerlos. Además, si algunos riñeren y uno hiriere a su prójimo con piedra o con el puño, y éste no muriere, pero cayere en cama, si se levantare y anduviere fuera sobre su báculo, entonces será absuelto el que lo hirió, solamente satisfará por lo que estuvo sin trabajar y hará lo que le curen. Y si alguno hiriere a su siervo o a su sierva con palo y muriere bajo su mano, será castigado. Mas si sobreviviere por un día o 2, no será castigado, porque es de su propiedad. Si alguien pelea e hiriere a otro, pero la víctima sobreviviere, el agresor debe pagar su recuperación y compensar la pérdida del tiempo laboral. En el caso de siervos, si el amo maltrataba y el siervo moría bajo su mano, el amo debería ser castigado. Esto demuestra que Dios protege incluso a los más vulnerables y que la justicia no es imparcial. 4. El niño en el vientre, versículos 22 al 25. Dice: si algunos riñeren e hirieren a mujer embarazada y ésta abortare, pero sin haber muerte, serán penados conforme a lo que les impusiere el marido de la mujer y juzgaren los jueces. Mas si hubiere muerte, entonces pagarás vida por vida, ojo por ojo, diente por diente, mano por mano, pie por pie, quemadura por quemadura, herida por herida, golpe por golpe. Si en una pelea una mujer embarazada resultaba herida y pierde su hijo, el responsable debía pagar con compensación. Pero si el daño era mayor a la madre, se aplicaba la ley del talión, vida por vida, ojo por ojo, diente por diente. Este principio no promovía venganza, sino justicia proporcional.
La pena debía ser equivalente al daño, evitando tanto la impunidad como la exageración. Por eso las leyes de Dios son perfectas y con esas leyes se debería gobernar. Ahora, ¿cuáles son las enseñanzas para nosotros de este tema, estas leyes? Primero, la vida es sagrada. Dios es el autor de la vida y nadie tiene derecho a quitarla injustamente. Segundo, la familia merece respeto. Honrar a los padres sigue siendo un mandamiento central. Tercero, la justicia de Dios es justicia equilibrada. No busca venganza desmedida, sino orden social. Cuarto, Dios protege a los más indefensos, desde el no nacido hasta el siervo. Todos importan para Él, todos son importantes. 5. Cristo y la ley del talión. Jesús enseñó a ir más allá, dice en Mateo 5, 38, 39. Oísteis que fue dicho ojo por ojo, pero yo os digo, no resistáis al que es malo. No. La gracia supera a la ley, invitándonos al perdón y a la misericordia. Entonces concluimos que Éxodo capítulo 21, versículos del 12 al 25, nos revela que la justicia de Dios es basada en la santidad de la vida, la responsabilidad personal y la equidad en el castigo. Este pasaje nos recuerda que la vida no es nuestra, sino de Dios, y que nuestra convivencia debe estar regida por el respeto, por la justicia y por el amor. ¿Qué le parece estas verdades de la palabra de Dios? Dice, yo quiero aplicarlas a mi vida. Muy bien, pero para que sean aplicadas correctamente, usted lo primero que tiene que hacer es reconocer al Señor Jesucristo como su Señor y Salvador. Tener bien presente que Él fue quien murió, derramó su sangre para expiarle, para limpiarle todos sus pecados. Y que se levantó al tercer día de la tumba. Y reconocer que Cristo vendrá por segunda vez a llevarlo a su reino. Y todo eso lo hemos plasmado en lo que llamamos la oración de fe, la oración para aceptar a Cristo. Acéptelo, hágalo. Dice, querido Dios, sé que soy un pecador y que nada de lo que hago puede hacerme ganar el cielo o la vida eterna. Creo que Jesucristo murió por mí, derramando su sangre para lavar todos mis pecados para ser redimido, y que se levantó de la tumba al tercer día. Ahora mismo lo recibo como mi Salvador personal, confiando solamente en Él como mi único camino al cielo. Señor Jesús, séllame y lléname con tu Espíritu Santo y escribe mi nombre en el libro de la vida para ser salvo. Y le digo, gracias, amado Padre Celestial, por regalarme la vida eterna. ¡Wow! ¿Aceptó a Cristo? Maravilloso. Ahora, para sostenerse en Cristo, venga a estudiar la palabra de Dios todos los días, a escudriñarla, a buscar ponerla en práctica, a buscar predicarla una vez que se ha puesto en práctica. Pida la ayuda del Espíritu Santo. Dígale, dame sabiduría para entender, porque hay temas muy difíciles para entender. Pero el Espíritu Santo le va a dar toda la sabiduría necesaria para que usted entienda la palabra de Dios. Si quiere saber más, suscríbase a este canal para que le sigan llegando los videos. ¿Sí? Que diariamente con la voluntad y la sabiduría del Señor los hacemos. Mientras tanto, cántele alabanzas al Señor. Adórelo. Él es el Rey de Reyes y Señor de Señores, el único Dios verdadero. Y lo hemos estado mostrando en todo este recorrido que estamos haciendo del libro de Éxodo. Converse con Él a través de la oración sin ningún intermediario. Él está en todas partes, Él le va a escuchar, Él le va a responder. Y si está cerca, le invitamos a la iglesia para juntos seguir aprendiendo estas maravillosas palabras. ¿Sí? Seguir aprendiendo, porque nunca dejamos de aprender las maravillas de la palabra de Dios. Amén. Oremos. Gracias, Padre, por tu palabra que nos regalas, mi Dios. Esa palabra tan maravillosa que nos bendice. Esa palabra tan maravillosa que nos llena, que nos da conocimiento, que nos da sabiduría, que nos prepara, que nos hace útiles para toda buena obra, Señor. Qué maravilla, Señor, que nos regalas el maná, el pan del cielo, tu palabra, Señor, que viene del mismo cielo, Señor. Gracias te damos
por eso, Señor. Y esta palabra que va a ser enviada, oramos que el Espíritu Santo, Señor, haga que las personas las escuchen. Y no solo las escuchen, que la pongan en práctica, Señor, porque es fundamental ponerla en práctica para que haya un cambio en nuestra forma de vivir, la forma de pensar, la forma de hablar, la forma de hacer las cosas, ¿sí? Porque el mundo necesita un cambio y solo la palabra de Dios puede dar, Señor. Gracias por esta maravillosa palabra que nos regalas cada día, Señor. Y por eso te bendecimos y alabamos tu nombre y te decimos que tú eres el único Dios. En el nombre del Señor Jesucristo decimos amén. Y los bendecimos ustedes que escuchan la palabra de Dios. Sigamos escuchando, sigamos reenviando a otros para que otros también conozcan. Pero antes de reenviar a otros hay que buscar aplicarla, ponerla en práctica, porque si no, no hemos perdido el tiempo, ¿sí? Y vamos a llevarla a los amigos, a la familia, a todo lo que podamos, esta palabra, ¿sí? Nosotros desde acá les deseamos que tengan un día, pero lleno de bendiciones.